From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 191st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square from previous general conferences. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan en esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. El presidente Russell M. Nelson, que preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Una vez más, nos congregamos en el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, debido a las restricciones relacionadas con el COVID-19. Pero nos sentimos agradecidos por la tecnología que nos permite compartir mensajes del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta ha sido grabada previamente y estará bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, junto con varios organistas. El coro abrió esta reunión con Ya rompe el alba y ahora cantará Levántate, oh Dios, y brilla. La primera oración la ofrecerá el elder Robert Segay de la Presidencia de los 70, después de la cual el coro cantará Haz el bien.
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, al comienzo de esta conferencia mundial, humildemente venimos hacia ti para darte gracias debido a las muchas bendiciones. Amamos a nuestro Salvador, Jesucristo. Y en este tiempo de Pascua te agradecemos por la misericordia que hemos recibido a través de su sacrificio expiatorio y resurrección. Expresamos gratitud al haber abierto los cielos en nuestros días y que hemos recibido una vez más esos poderes exaltadores y salvadores para todas las personas en ambos lados del velo. Agradecemos de recibir tu palabra, profecía y revelación a través de profetas vivientes y apóstoles el día de hoy. También tenemos presente, al estar reunidos, de los desafíos que existen en el mundo y entre todas las personas y cómo se esfuerzan y hay desesperación y contención y tal vez debido a la pandemia. Te suplicamos, Padre, que por favor ayudes con la paz y el amor de nuestro Salvador, quien puede sanar todas las cosas y pueda descansar sobre todas las naciones y todas las personas. Rogamos que puedas consolarlos y ayudar a aquellos y fortalecer las rodillas débiles. Y a medida que comenzamos esta conferencia, te suplicamos que todos aquellos que están presentes y aquellos que brindan la música y los oradores, que puedan tener tu espíritu para ser fortalecidos con un gran resultado para que tu voluntad pueda prevalecer en nuestras vidas y que nos ayuden a poder superar nuestros pecados y podamos llegar a ser los hijos que tú deseas que seamos. Y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. In
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. A él le seguirá el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles. La hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria, y el hermano Jan E. Newman, segundo consejero de la presidencia general de la escuela dominical, nos dirigirán la palabra. Mis queridos hermanos, hermanas y amigos de todo el mundo, les extiendo mi bienvenida personal a esta conferencia general. Nos reunimos como una gran familia mundial que desea adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarnos. El año pasado ha sido uno que pasará a la historia. Sin duda, todos hemos aprendido cosas que no sabíamos antes. Algunas lecciones que ya sabía se han grabado en mi corazón de maneras nuevas e instructivas. Por ejemplo, sé con certeza que el Señor dirige los asuntos de su iglesia. Él dijo, «Os mostraré que puedo ejecutar mi propia obra». A menudo mis consejeros y yo hemos contemplado con los ojos anegados de lágrimas cómo Él ha intercedido en circunstancias extremadamente difíciles, después de que habíamos hecho lo mejor y no podíamos hacer nada más. En efecto, asombro nos da. Ahora también comprendo mejor a lo que se refería cuando declaró, «He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo». Una y otra vez me he regocijado en la dirección y ejecución del apresuramiento de su obra, incluso durante una pandemia mundial. Mis queridos hermanos y hermanas, la fortaleza de la Iglesia reside en los esfuerzos y testimonios siempre crecientes de sus miembros. Y es en el hogar donde mejor se cultivan esos testimonios. Durante este último año, muchos de ustedes han aumentado drásticamente el estudio del Evangelio en el hogar. Se los agradezco. Y sus hijos se lo agradecerán también. Sigue adelante el enorme proyecto de renovación del templo de Salt Lake. Desde mi oficina tengo un asiento en primera fila, desde donde puedo observar las obras que tienen lugar en la plaza del templo. Mientras observaba a los trabajadores desenterrar las raíces de árboles viejos, las cañerías, los cables y una fuente que filtraba agua, pensé en la necesidad de cada uno de nosotros de que con la ayuda del Salvador retiremos viejos escombros que hay en nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento. Gracias a la expiación del Salvador, su Evangelio nos invita a seguir cambiando y creciendo y a llegar a ser más puros. Es un evangelio de esperanza, sanación y progreso. Por tanto, es un mensaje de gozo. Nuestro espíritu se regocija por cada pequeño paso que avanzamos. Parte del recogimiento de Israel, de hecho, una parte muy importante, es el cometido de que nosotros como pueblo seamos dignos y estemos dispuestos a ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. A medida que escuchemos los mensajes que han preparado nuestros líderes bajo la dirección del Espíritu Santo, los invito a orar para que determinen qué escombros deben retirar de su vida para ser más dignos. Los amo, mis queridos hermanos y hermanas, y testifico que nuestro Padre Celestial y su amado Hijo los conocen y los aman individualmente. Ellos están listos para ayudarlos en cada paso que avancen. Bienvenidos a la conferencia general y al privilegio de escuchar la voz del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Throughout the ages, God has spoken through his servants, the prophets. This morning, Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de las épocas, Dios ha hablado a través de sus siervos los profetas. Esta mañana hemos tenido el privilegio de escuchar al profeta de Dios dirigirse a todo el mundo. Lo amamos, presidente Nelson, e insto a todos en todas partes a que estudien y presten oídos a sus palabras. Antes, queridos hermanos, de que yo cumpliera 12 años, nuestra familia se había visto obligada a huir de nuestro hogar y empezar de nuevo en medio del caos, el miedo y la incertidumbre causados por la guerra y la división política. Fue una época de angustia para mí, pero debió ser aterradora para mis queridos padres. Mi madre y mi padre compartieron poco de esta carga con nosotros, sus 4 hijos. Ellos resistieron la tensión y el sufrimiento lo mejor que pudieron. El miedo debe haber sido opresivo, absorbiendo sus horas y desalentando su esperanza. Esta época fue de desolación tras la Segunda Guerra Mundial y dejó huellas en el mundo y dejó huellas en mí. En ese entonces, en mis momentos más solitarios, a menudo me pregunté, ¿queda alguna esperanza en el mundo? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, pensé en nuestros jóvenes misioneros estadounidenses que sirvieron entre nosotros durante esos años. Habían dejado la seguridad de sus hogares en medio mundo de distancia y viajado a Alemania, la tierra de sus enemigos recientes, para ofrecer esperanza divina a nuestro pueblo. No vinieron a culpar, a reprender ni a avergonzar. Dieron voluntariamente de su corta vida sin pensar en las ganancias terrenales, queriendo solo ayudar a otras personas a encontrar el gozo y paz que ellos habían experimentado. Para mí, esos hombres y mujeres jóvenes eran perfectos. Estoy seguro de que tenían defectos, pero no para mí. Siempre los consideraré seres grandiosos, ángeles de luz y gloria, ministros de compasión, bondad y verdad. Mientras el mundo se ahogaba en el cinismo, la amargura, el odio y el miedo, el ejemplo y las enseñanzas de esos jóvenes me llenaron de esperanza. El mensaje del Evangelio que ofrecían trascendía la política, la historia, los rencores, los agravios y los fines personales. Además, dio respuestas divinas a preguntas importantes que teníamos durante esos tiempos difíciles. El mensaje era que Dios vive y se preocupa por nosotros, incluso en esas horas de agitación, confusión y caos. Que Él en verdad se apareció en nuestra época para restaurar la verdad y la luz, su evangelio y su iglesia. Que Él habla a los profetas de nuevo, que Dios está entre nosotros y que participaba personalmente en nuestra vida y de forma activa guiaba a sus hijos. Es sorprendente lo que podemos aprender cuando miramos un poco más de cerca el plan de salvación y exaltación de nuestro Padre Celestial, el plan de felicidad para sus hijos. Cuando nos sentimos insignificantes, desechados y olvidados, aprendemos que podemos estar seguros de que Dios no nos ha olvidado. De hecho, Él ofrece a todos sus hijos algo inimaginable: llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que viviremos para siempre, recibiremos una plenitud de gozo y tendremos el potencial de heredar tronos, reinados, principados y potestades. Siento mucha humildad al saber que ese futuro magnífico y excelso es posible, no por quienes somos, sino por quién es Dios. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos murmurar o seguir estando amargados? ¿Cómo podríamos mantener la vista en el suelo cuando el Rey de Reyes nos invita a emprender el vuelo hacia un futuro inimaginable de felicidad divina? Gracias al amor perfecto que Dios tiene por nosotros y al sacrificio eterno de Jesucristo, nuestros pecados, tanto los grandes como los pequeños, pueden ser borrados y no recordados más. Podemos presentarnos ante Él
puros, dignos y santificados. Mi corazón rebosa de gratitud por mi Padre Celestial. Me doy cuenta de que Él no ha condenado a sus hijos a ir tropezando por la vida terrenal sin la esperanza de un futuro brillante y eterno. Él ha proporcionado instrucciones que revelan el camino de vuelta a Él. Y en el centro de todo está su Hijo amado, Jesucristo, y su sacrificio por nosotros. La expiación infinita del Salvador cambia por completo la forma en que podríamos ver nuestras transgresiones e imperfecciones. En lugar de insistir en ellas y sentirnos irredimibles, podemos aprender de ellas y sentirnos esperanzados. El don purificador del arrepentimiento nos permite dejar atrás nuestros pecados y emerger como una nueva criatura. Gracias a Jesucristo, nuestros fracasos no tienen por qué definirnos. Pueden refinarnos. Al igual que un músico que ensaya escalas, podemos ver nuestros errores, defectos y pecados como oportunidades para obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos, en un amor más profundo y honesto por los demás, y refinamiento a través del arrepentimiento. Si nos arrepentimos, los errores no nos descalifican, ellos forman parte de nuestro progreso. Todos somos niños en comparación con los seres de gloria y grandeza que estamos destinados a llegar a ser. Ningún ser mortal pasa de gatear a caminar y a correr sin trompiezos, golpes y magulladuras frecuentes. Así es como aprendemos. Si seguimos practicando diligentemente, esforzándonos siempre por guardar los mandamientos de Dios y comprometiendo nuestros esfuerzos en arrepentirnos, perseverar y poner en práctica lo que aprendemos, línea por línea, recogeremos luz en nuestra alma. Y aunque tal vez ahora no acabemos de entender todo nuestro potencial, sabemos que cuando el Salvador aparezca, veremos su semblante en nosotros y le veremos tal como Él es. ¡Qué gloriosa promesa! Sí, el mundo está en agitación y sí tenemos debilidades, pero no tenemos que inclinar la cabeza desesperados porque podemos confiar en Dios, podemos confiar en su Hijo Jesucristo y podemos aceptar el don del Espíritu para que nos guíe en este camino hacia una vida llena de gozo y felicidad divina. A menudo me he preguntado, ¿qué enseñaría y haría Jesús si estuviera hoy entre nosotros? Después de la resurrección, Jesucristo cumplió su promesa de visitar sus otras ovejas. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, habla de tal aparición en el antiguo continente americano. Tenemos ese preciado registro como testimonio tangible de la obra del Salvador. El pueblo del libro de Mormón vivía al otro lado del globo. Su historia, cultura y clima político eran muy diferentes de los del pueblo al que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Sin embargo, Él les enseñó muchas de las mismas cosas que enseñó en Tierra Santa. ¿Y por qué haría eso? El Salvador siempre enseña verdades eternas, las cuales se aplican a personas de cualquier edad y circunstancia. Su mensaje era y es un mensaje de esperanza, un testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, no ha abandonado a sus hijos, de que Dios está entre nosotros. Hace 200 años el Salvador volvió de nuevo a la tierra junto con Dios el Padre. A José Smith se le apareció cuando él tenía 14 años y se marcó allí el comienzo de la restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo. A partir de ese día, los cielos se abrieron y los mensajeros celestiales descendieron de las moradas de gloria inmortal y la luz y el conocimiento se derramaron desde el trono celestial. El Señor Jesucristo habló una vez más al mundo y que dijo:
para bendición de nosotros, y muchas de sus palabras están registradas en Doctrina y Convenios, disponible para cualquier persona del mundo que desee leerlas y estudiarlas. Cuán valiosas son esas palabras para nosotros hoy en día, y no debería sorprendernos ver que el Salvador vuelve a enseñar el mensaje central de su Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Él nos inspira a buscar a Dios y a vivir según las enseñanzas que ha revelado a sus siervos los profetas. Nos enseña a amarnos los unos a los otros, llenarnos de caridad para con los hombres. Nos invita a ser sus manos, a andar haciendo bienes. Amemos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nos desafía a prestar atención a su gran comisión, a amar, compartir, invitar a todos a su Evangelio y a su iglesia. Él nos manda a construir santos templos y entrar y servir en ellos. Nos enseña a convertirnos en sus discípulos y que nuestros corazones no deben luchar por el poder personal, la riqueza, la aprobación o la posición. Nos enseña a desechar las cosas de este mundo y a buscar las de uno mejor. Él nos insta a buscar el gozo, la iluminación, la paz, la verdad, la felicidad y la promesa de la inmortalidad y la vida eterna. Demos con esto un paso adelante. Supongamos que Jesús viniera hoy al barrio Rama u hogar de ustedes. ¿Cómo sería eso? Él vería directamente a su corazón y las apariencias externas perderían su importancia. Él los conocería tal como son. Él conocería los deseos de su corazón. A los mansos y humildes levantaría, a los enfermos curaría, a los que dudan les influiría fe y valor para creer. Nos enseñaría a abrir nuestro corazón a Dios y a tender una mano a los demás. Él reconocería y honraría la honestidad, la humildad, la integridad, la fidelidad, la compasión y la caridad. Bastaría solo con mirarlo a los ojos y nunca seríamos los mismos. Seríamos cambiados para siempre, transformados por la profunda comprensión de que efectivamente Dios está entre nosotros. Miro hacia atrás con bondad al joven que fui durante mis años de adolescencia. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo consolaría y le diría que permaneciera en el camino correcto y que siguiera buscando. Y le pediría que invitara a Jesucristo a su vida porque Dios está entre nosotros. A ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, y a todos los que buscan respuestas, la verdad y la felicidad, les ofrezco el mismo consejo. Sigan buscando con fe y paciencia. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Confíen en el Señor. En nuestra vida diaria es nuestra tarea primordial y nuestra oportunidad bendita encontrar a Dios. A medida que dejemos de lado el orgullo y nos acerquemos a su trono con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él se allegará a nosotros. Y conforme procuremos seguir a Jesucristo y caminar en la senda del discipulado, línea por línea, llegará el día en que experimentaremos ese don inimaginable de recibir una plenitud de gozo. Mis queridos amigos, su Padre Celestial los ama con un amor perfecto. Él ha demostrado su amor de infinitas maneras, pero sobre todo dando a su Hijo unigénito como sacrificio y como don a sus hijos para hacer realidad el regreso a nuestros padres celestiales. Doy mi testimonio de que nuestro Padre Celestial vive
que Jesucristo dirige su iglesia, que el presidente Russell M. Nelson es su profeta. Les extiendo mi amor y mi bendición en esta gozosa época de Pascua de Resurrección. Abran su corazón a nuestro Salvador y Redentor, independientemente de sus circunstancias, pruebas, sufrimientos o errores. Ustedes pueden saber que Él vive, que los ama y que gracias a Él nunca estarán solos. Dios está entre nosotros. De ello doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez se han preguntado por qué llamamos primaria a la primaria? Aunque el nombre se refiere al aprendizaje espiritual que reciben los niños en sus primeros años, para mí también es un recordatorio de una verdad poderosa. Para nuestro Padre Celestial, los niños nunca han sido secundarios, siempre han sido primarios. Él confía en nosotros para que los valoremos, respetemos y protejamos. Lo que significa que nunca los lastimaremos física, verbal o emocionalmente, aun cuando tengamos tensiones y presiones muy grandes. Por el contrario, los valoramos y hacemos todo lo que podemos para combatir los males del abuso. Su cuidado es primario para nosotros, como lo es para Él. Unos padres jóvenes estaban sentados a la mesa de la cocina hablando de su día cuando escucharon un golpe que venía del pasillo. La madre preguntó, ¿qué fue eso? Luego oyeron un llanto suave que venía de la habitación de su hijo. Corrieron por el pasillo y allí estaba él, en el piso junto a su cama. La madre lo levantó y le preguntó qué había pasado. Él dijo, me caí de la cama. Ella le dijo, ¿por qué te caíste de la cama? Él se encogió de hombros y dijo, no lo sé, no estaba tan adentro. Esta mañana quisiera hablar acerca de adentrarse. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar a los niños a adentrarse en el Evangelio de Jesucristo. Y nunca es pronto para comenzar. Hay una época única en la vida de los niños en la que están protegidos de la influencia de Satanás. Una época en la que son inocentes y libres de pecado. Es una época sagrada para los padres y el niño. Se debe enseñar a los niños por la palabra y el ejemplo antes y después de que hayan llegado a la edad de responsabilidad ante Dios. El presidente Eyring enseñó, los niños nos ofrecen la mejor oportunidad. El mejor momento para enseñarles es a temprana edad, mientras son inmunes a las tentaciones del enemigo y antes que sea más difícil para ellos oír las palabras de verdad en medio del tumulto de sus dificultades. Así pueden encontrar su identidad divina, propósito y las bendiciones al hacer convenios sagrados y recibir las ordenanzas a lo largo de la senda de los convenios. No podemos esperar a que la conversión sea algo que le suceda a nuestros hijos. La conversión accidental no es un principio del Evangelio de Jesucristo. No llegaremos a ser como el Salvador por azar. Amar, enseñar y testificar en forma deliberada ayuda a los niños a sentir la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu es esencial para su testimonio y conversión a Jesucristo. Queremos que ellos siempre se acuerden de Él para que puedan tener su Espíritu consigo. Consideren el valor de las conversaciones en familia sobre el Evangelio. Estas conversaciones esenciales invitan al Espíritu. Cuando conversamos con nuestros hijos, los ayudamos a poner los cimientos, un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si ellos edifican, no caerán. Cuando fortalecemos a un hijo, fortalecemos a la familia. Esas conversaciones esenciales pueden llevar a los niños a entender la doctrina del arrepentimiento, tener fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, elegir el bautismo y el don del Espíritu Santo cuando cumplan 8 años, a orar y andar rectamente delante del Señor.
El Señor exhortó: por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. ¿Y qué quería Él que enseñemos? La caída de Adán, la expiación de Jesucristo y nacer de nuevo. El elder D. Todd Christofferson dijo: ciertamente el adversario se complace cuando los padres no enseñan ni instruyen a sus hijos a tener fe en Cristo ni a nacer espiritualmente de nuevo. El Salvador desea que ayudemos a los niños a poner su confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Podemos ayudarlos a reconocer cuando están sintiendo el espíritu y a discernir qué acciones causan que el espíritu se aleje. De esa manera aprenden a arrepentirse y a volver a la luz mediante la expiación de Jesucristo. Esto ayudará a fomentar la resiliencia espiritual. Podemos divertirnos al ayudar a los niños a desarrollar resiliencia espiritual. No tiene por qué ser complicado ni llevar mucho tiempo. Las conversaciones simples pueden conducir a los niños a reconocer no solo lo que creen, sino por qué lo creen. Las conversaciones afectuosas pueden conducir a mejorar la comprensión y las respuestas. No dejemos que los dispositivos electrónicos nos impidan enseñar y escuchar a nuestros hijos y a mirarlos a los ojos. Podemos entablar conversaciones esenciales mediante la dramatización. La familia puede representar situaciones en las que se vean presionados a tomar una mala decisión. Estos ejercicios fortalecen a los niños para enfrentar un entorno difícil. Por ejemplo, podemos representar la situación y luego analizarla preguntando a los niños qué harían si son tentados a quebrantar la palabra de sabiduría, si se exponen a la pornografía, si son tentados a mentir o robar o hacer trampas, si escuchan a un amigo o un maestro de la escuela decir algo que contradice sus creencias o valores. Al representarlo y analizarlo, en lugar de que los sorprenda un entorno hostil, los niños se arman con el escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Un amigo aprendió esta importante lección cuando tenía 18 años. Él se alistó en el ejército estadounidense durante el conflicto entre los Estados Unidos y Vietnam. Fue asignado a un entrenamiento básico para convertirse en soldado raso. El entrenamiento era agotador y describió a su oficial instructor como cruel e inhumano. Un día, su escuadrón se vistió con el uniforme completo de batalla y salió a caminar con un calor sofocante. De repente, el instructor les ordenó tirarse al suelo y no moverse. El instructor vigilaba el más leve movimiento. Cualquier movimiento tendría consecuencias graves. El escuadrón sufrió durante más de 2 horas en aquel calor, sintiendo cada vez más enojo y resentimiento hacia su líder. Meses después, nuestro amigo estaba guiando a su escuadrón a través de la jungla de Vietnam. Era una situación real, no un entrenamiento. Empezaron a sonar disparos desde lo alto de los árboles y de inmediato todo el pelotón se lanzó a tierra. ¿Qué buscaba el enemigo? Movimiento. Cualquier movimiento los haría disparar. Mi amigo dijo que mientras yacía en el suelo de la jungla, sudoroso e inmóvil, esperando varias horas a que oscureciera, pensó en su entrenamiento básico. Recordó la antipatía que sintió por su oficial instructor, pero en ese momento sintió una intensa gratitud por la enseñanza y preparación para enfrentar aquella situación crítica. El instructor había preparado a nuestro amigo y a su escuadrón con la capacidad de saber qué hacer en la batalla. En efecto, había salvado la vida de nuestro amigo. ¿Cómo podemos hacer lo mismo espiritualmente por nuestros hijos?
Antes de entrar en el campo de batalla de la vida, ¿cómo podemos esforzarnos más para enseñarles, fortalecerlos y prepararlos? ¿Cómo podemos invitarlos a adentrarse? ¿No es mejor que los hagamos sudar en el entorno seguro del hogar a que sangren en los campos de batalla de la vida? Al mirar atrás, hubo veces en las que mi esposo y yo nos sentimos como oficiales instructores al tratar de ayudar a nuestros hijos a vivir el Evangelio de Jesucristo. El profeta Jacob expresó estos mismos sentimientos cuando dijo: «Os hablo otra vez porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Sí, grande es mi preocupación por vosotros y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido». A medida que los niños aprendan y progresen, verán desafiadas sus creencias, pero al estar preparados, crecerán en fe, valentía y confianza, aún en medio de una fuerte oposición. Alma enseñó que debíamos preparar la mente de los hijos. Estamos preparando a la nueva generación para que sean los futuros defensores de la fe, para que entiendan que son libres para obrar por ellos mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Los niños merecen comprender esta verdad. La eternidad es algo con lo que uno no debe equivocarse. Ruego que las conversaciones esenciales con nuestros hijos los ayuden a gozar las palabras de vida eterna ahora, para que puedan gozar de la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Al preparar a nuestros hijos, hace posible que usen su albedrío. Los amamos con todo nuestro corazón. Les enseñamos los mandamientos de Dios y el don del arrepentimiento y nunca nos damos por vencidos. Después de todo, ¿no actúa así el Señor con nosotros? Sigamos adelante con firmeza en Cristo, sabiendo que podemos tener un fulgor perfecto de esperanza mediante nuestro Salvador. Testifico que Él siempre es la respuesta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos meses, un ex compañero de clase de mi ciudad natal sugirió que le hiciéramos juntos un regalo navideño a nuestra maestra de jardín de infantes, que acababa de cumplir 98 años. Ella nos enseñó a ser bondadosos, la importancia de una buena siesta, la alegría de tomar leche con galletas de miel y a amarnos unos a otros. Gracias, hermana Davis, por ser una maestra maravillosa. Tuve otro maestro excepcional cuando asistí al colegio universitario Ricks. Me estaba preparando para servir en una misión y pensé que sería útil asistir al curso de preparación misional, pero lo que experimenté cambió mi vida. Desde el primer día de clase me di cuenta de que estaba en presencia de un maestro magistral. El maestro era el hermano F. Melvin Hammond. Sabía que el hermano Hammond amaba al Señor y que me amaba a mí. Podía verlo en su rostro y oírlo en su voz. Cuando enseñaba, el Espíritu me iluminaba la mente, enseñaba la doctrina y me invitaba a aprenderla por mi cuenta, lo cual me ayudó a ver claramente mi responsabilidad de aprender la doctrina del Señor por sí mismo. Aquella experiencia me cambió para siempre. Gracias, hermano Hammond, por enseñar a la manera del Salvador. Hermanos y hermanas, todos merecen tener esa clase de experiencia de aprendizaje tanto en el hogar como en la iglesia. La introducción de Ven, Sígueme brinda la perspectiva de lo que puede lograr el enseñar a la manera de Cristo. Leemos: el propósito de toda enseñanza y aprendizaje en el Evangelio es profundizar nuestra conversión a Jesucristo y ayudarnos a llegar a ser más como Él. El tipo de aprendizaje del Evangelio que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre en forma inmediata, sino que se extiende más allá del salón de clases hasta el corazón y el hogar de las personas. En las Escrituras se declara que el ministerio del Salvador en la antigua América fue impactante y se extendió de tal manera que se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros.
¿Cómo puede nuestra enseñanza surtir un efecto similar en quienes amamos? ¿Cómo podemos enseñar más como el Salvador y ayudar a otros a convertirse más plenamente? Permítanme ofrecerles algunas sugerencias. Ante todo, asuman la responsabilidad de aprender todo lo que puedan sobre el Maestro de Maestros. ¿Cómo mostraba Él su amor por los demás? ¿Qué sentían las personas cuando Él enseñaba? ¿Qué enseñaba? ¿Qué esperaba de aquellos a los que enseñaba? Tras meditar en preguntas como esas, evalúen y adapten su manera de enseñar para que sea más parecida a la de Él. La Iglesia facilita muchos materiales para la enseñanza en la aplicación Biblioteca del Evangelio y en la iglesiadejesucristo.org. Uno de esos materiales se llama Enseñar a la manera del Salvador. Los invito a leerlo y estudiar sus palabras. Esos principios les ayudarán conforme se esfuercen por ser más semejantes a Cristo al enseñar. Mi siguiente sugerencia puede ilustrarse mediante una experiencia que tuve hace unos meses cuando pasé a visitar a un querido amigo. Alcancé a oír a su esposa dentro de la casa hablando con alguien, así que me disculpé de inmediato para que mi amigo pudiera volver con su familia. Más o menos una hora después recibí este mensaje de su dulce esposa. Hermano Newman, gracias por pasar a vernos. Deberíamos haberlo invitado a entrar, pero quiero compartir con usted lo que estábamos haciendo. Desde que comenzó la pandemia, todos los domingos analizamos Ven, Sígueme con nuestros hijos adultos a través de Zoom. Aquello ha obrado milagros. Creo que es la primera vez que nuestra hija ha leído el Libro de Mormón por su cuenta. Hoy era la última lección sobre el Libro de Mormón y estábamos terminando cuando pasó usted a vernos. Creí que le interesaría oír cómo Ven, Sígueme, Zoom y la pandemia han brindado la oportunidad en el momento justo de cambiar un corazón. Aquello me hace pensar en cuántos pequeños milagros habrán ocurrido durante estos tiempos inusuales. A mi parecer, esto es el cumplimiento de la promesa que el presidente Russell M. Nelson hizo en octubre de 2018. Él dijo que el aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia tiene el potencial de desatar el poder de las familias al seguir cada una de ellas dicho curso de manera consciente y cuidadosa para transformar su hogar en un santuario de fe. Prometo que a medida que trabajen con diligencia para remodelar su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo sus días de reposo serán verdaderamente una delicia. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador. Los cambios en su familia serán notables y duraderos. ¡Qué promesa más bella! Para que sea algo que en verdad nos cambie la vida, la conversión a Jesucristo debe implicar nuestra alma entera y estar presente en cada aspecto de nuestra vida. Por esa razón debe centrarse en el núcleo de nuestra vida, nuestra familia y el hogar. Mi última sugerencia es que recuerden que la conversión debe provenir del interior. Como se ilustra en la parábola de las 10 vírgenes, no podemos dar a otra persona el aceite de nuestra conversión por mucho que lo deseemos. Como enseñó el elder David A. Bednar, este valioso aceite se adquiere una gota a la vez, con paciencia y perseverancia. No hay atajos. No es posible la preparación a último momento. Ven, Sígueme se basa en esa verdad. Yo lo comparo con el ángel que ayudó a Nefi a aprender sobre Jesucristo diciendo, mira, como ese ángel, Ven, Sígueme nos invita a buscar y a ver en las Escrituras y en las palabras de los profetas para hallar al Salvador y escucharlo. Tal como Nefi, seremos orientados por el Espíritu mientras leamos y meditemos la palabra de Dios. Ven, Sígueme es el trampolín que nos ayuda a cada uno de nosotros a zambullirnos profundamente en el agua viva de la doctrina de Cristo.
La responsabilidad de los padres se parece a ello de muchas maneras. Los hijos heredan muchas cosas de sus padres, pero el testimonio no es una de ellas. Así como no podemos forzar el crecimiento de una semilla, tampoco podemos dar el testimonio a nuestros hijos, pero podemos brindar un entorno que lo nutra, con buena tierra, libre de espinos que ahoguen la palabra. Podemos esforzarnos por crear las condiciones ideales para que nuestros hijos y otros seres queridos puedan hallar lugar para la semilla, oír y entender la palabra y descubrir por sí mismos que la semilla es buena. Hace varios años, mi hijo Jack y yo tuvimos la oportunidad de jugar en la cancha Old Course de St. Andrews, Escocia, donde comenzó el golf. Fue algo increíble. Al regresar a casa, intenté transmitir a los demás la magnitud de la experiencia, pero no pude. Las fotos, videos y mis descripciones fueron insuficientes. Al final entendí que la única manera de que alguien conozca la imponencia de la cancha es experimentarla, contemplar las vastas calles, respirar aquel aire, sentir el viento en el rostro y dar unos cuantos golpes fallidos hacia los agujeros de arena y los espesos arbustos de tojo, lo cual hicimos con eficacia. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Podemos enseñar la palabra, predicar de ella, explicarla. Podemos hablar de ella, describirla, dar testimonio de ella. Sin embargo, hasta que la persona no sienta que la palabra de Dios destila sobre su alma como rocío del cielo por medio del poder del Espíritu, será como mirar una postal o las fotos de las vacaciones de otra persona. Hay que ir allí en persona. La conversión es un viaje personal, un viaje de recogimiento. Todos los que enseñan en el hogar y en la iglesia pueden ofrecer a los demás la oportunidad de tener sus experiencias espirituales. Mediante esas experiencias llegarán a conocer la verdad de todas las cosas por sí mismos. El presidente Nelson enseñó, si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la iglesia, si eliges dejar que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que guiarán tu vida y te ayudarán a mantenerte firme en la senda de los convenios. Invito a los líderes y maestros de cada organización de la iglesia a deliberar en consejo con los padres y los jóvenes para mejorar la enseñanza en todos los niveles, en las estacas, barrios y en el hogar. Eso se logra al enseñar la doctrina y fomentar conversaciones llenas del Espíritu sobre las verdades que el Espíritu Santo nos ha enseñado durante los apacibles momentos de nuestro estudio personal. Mis amados amigos en Cristo, la responsabilidad de seguir el ejemplo de Maestro y de enseñar como Él recae exclusivamente en cada uno de nosotros. Su manera es la manera verdadera. Conforme le sigamos, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. En el nombre de aquel que ha resucitado, el Maestro de Maestros, Jesucristo. Amén. Thank you, brother and Gracias, sister. We have been well hermano taught. y hermana. We invite you, Los wherever invitamos you donde are, sea que se encuentren a que se unan al coro para cantar Bandera de Sion. following the singing, Después de cantar, escucharemos a los líderes Gary E. Stevenson y Gary W. Gong del Quórum de los 12 Apóstoles. This is the Saturday morning Esta es session la of the sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
¿No les resulta fascinante cómo los descubrimientos científicos importantes se inspiran a veces en hechos sencillos, como una manzana que cae de un árbol? Permítanme compartir un descubrimiento científico que se produjo gracias a un grupo de conejos. En la década de los 70, los investigadores llevaron a cabo un experimento para experimentar o examinar los efectos de la dieta en la salud del corazón. A lo largo de varios meses alimentaron a un grupo de conejos de control con una dieta rica en grasas y controlaron su presión arterial y ritmo cardíaco. Como era de esperar, muchos mostraron una acumulación de depósitos de grasa en el interior de las arterias. También los investigadores habían descubierto algo que no tenía mucho sentido. Aunque todos los conejos presentaban una acumulación de grasa, un grupo tenía sorprendentemente hasta un 60% menos que los demás. Parecía que estaban examinando dos grupos diferentes de conejos. Ese tipo de resultados puede hacer perder el sueño a los científicos. ¿Cómo puede ser? Todos los conejos eran de la misma raza, procedentes de Nueva Zelanda, con un acervo genético prácticamente idéntico. Cada uno había recibido la misma cantidad y la misma comida. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso esos resultados invalidarían el estudio? ¿Había fallos en el diseño del experimento? Los científicos se afanaron para comprender el resultado. Finalmente dirigieron su atención hacia el personal de la investigación. ¿Sería posible que los investigadores hubieran hecho algo para influir los resultados? Al investigar, descubrieron que todos los conejos con menos depósitos de grasa habían estado bajo el cuidado de una misma investigadora. Ella alimentaba a sus conejos con la misma comida que los demás, pero, según informó un científico, era una persona extraordinariamente amable y compasiva. Cuando alimentaba a los conejos, les hablaba, los abrazaba y los acariciaba. No podía evitarlo. Así era ella. Hacía algo más que dar comida a los conejos. Les daba amor. A primera vista parecía improbable que esa fuera la razón de la categórica diferencia, pero el equipo de investigación no pudo ver otra posibilidad. Así que repitieron el experimento, esta vez controlando estrictamente todas las demás variables. Cuando analizaron los resultados finales, ocurrió lo mismo. Los conejos, bajo el cuidado de la cariñosa investigadora, tuvieron resultados de salud significativamente más altos. Los científicos publicaron los resultados del estudio en una revista prestigiosa llamada Science. Las conclusiones de este experimento parecen influir en la comunidad médica. En los últimos años, la doctora Kelly Harding ha publicado un libro titulado The Rabbit Effect, el efecto conejo, que toma su nombre del experimento. Su conclusión: tome un conejo con un estilo de vida poco saludable, hable con él, abrácelo, dele afecto. El trato marcó la diferencia, finalmente. Concluye, lo que afecta a nuestra salud de forma más significativa tiene mucho que ver con cómo nos tratamos unos a otros, cómo vivimos y lo que consideramos que significa ser humanos. ¿De qué manera influye esto en la vida de ustedes? En un mundo secular, los puentes que conectan la ciencia con las verdades del Evangelio parecen esporádicos. Sin embargo, como cristianos, los resultados de este estudio pueden parecer más intuitivos que sorprendentes. Para mí, esto añade otro ladrillo a los cimientos de la bondad como principio fundamental y sanador del Evangelio. Un principio que puede sanar los corazones emocional, espiritual y, como se ha demostrado aquí, incluso físicamente. Cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El Salvador respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y continuó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del Salvador refuerza nuestro deber celestial. Los antiguos profetas ordenaron que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijásemos nuestra vista hacia adelante teniendo entrelazados nuestros corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Asimismo, en las Escrituras se nos enseña que el poder o influencia se debe mantener por benignidad, mansedumbre y por bondad sin malicia. Creo que este precepto tiene una aplicación universal para todos los santos de los últimos días, adultos, jóvenes y niños. Los ejemplos
de la nueva generación nos inspiran a todos nosotros y les quiero hablar de esto. Ustedes ya comprenden lo importante que es ser bondadosos. En el estribillo de la canción de la primaria, yo trato de ser como Cristo se nos enseña. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel. Pues esto es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Aún así, puede que a veces sea difícil. A continuación, una historia que les podría ayudar es sobre un niño de la primaria llamado Min Chan Kim, de Corea del Sur. Su familia se unió a la iglesia hace unos 6 años. Un día en la escuela, algunos de mis compañeros se estaban burlando de otro alumno e insultándole. Parecía divertido. Así que durante unas semanas me uní a ellos. Después de varias semanas, el niño me dijo que, aunque él actuaba como si no le importara, nuestras palabras lo herían y lloraba cada noche. Y yo casi lloré cuando me lo contó. Me dio mucha pena y quise ayudarlo. De modo que al día siguiente me acerqué a él, puse mi brazo sobre sus hombros y le dije, siento mucho haberme burlado de ti. Él la sintió al oírme y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, los otros niños seguían burlándose de él. Entonces recordé lo que había aprendido en mi clase de la primaria, hacer lo justo. Les pedí a mis compañeros que dejaran de burlarse. La mayoría decidió no cambiar y se enojaron conmigo. Pero uno de ellos le pidió disculpas y los 3 nos hicimos buenos amigos. Algunas personas todavía se burlan de él, pero se siente mejor porque nos tiene a nosotros. Hice lo justo al ayudar a un amigo que lo necesitaba. ¿No es este un buen ejemplo de cómo tratar de ser como Jesús? Ahora, para ustedes, hombres y mujeres jóvenes, a medida que uno se hace mayor, burlarse de los demás puede derivar en algo muy peligroso. La ansiedad, la depresión y otras cosas peores suelen acompañar al acoso. Aunque el acoso no es un concepto nuevo, las redes sociales y la tecnología lo han llevado a un nuevo nivel. Se convierte en una amenaza más constante. El acoso vía Internet. El adversario está utilizando esto para perjudicarlos, a su generación. No hay lugar para esto en su ciberespacio, vecindarios, escuelas o clases. Hagan todo lo posible para que esos lugares sean más bondadosos y seguros. Si observan o participan pasivamente en algo así, no conozco un mejor consejo que el que nos dio el elder Dieter F. Uchtdorf. Cuando se trate de odiar, chismear, ignorar, ridiculizar, sentir rencor o el deseo de infligir daño, apliquen lo siguiente: dejen de hacerlo. ¿Lo escucharon? Dejen de hacerlo. Cuando se muestren amables, cuidadosos y compasivos, incluso digitalmente, les prometo que alzarán los brazos caídos y sanarán los corazones. Después de hablar a los niños de la primaria y a los jóvenes, ahora quiero dirigirme a los adultos de la iglesia. Tenemos la responsabilidad primordial de marcar la pauta y ser modelos de amabilidad, inclusión y cortesía, de enseñar continuamente a la nueva generación una conducta semejante a la de Cristo en lo que decimos y cómo actuamos. Es importante, a medida que observamos un cambio social hacia la división en la política, clases sociales y casi cualquier otra distinción establecida por el hombre. El presidente Ballard también ha enseñado que los santos de los últimos días no solo debemos ser amables entre nosotros, sino con todos los que nos rodean. Él dijo, en ocasiones escucho acerca de miembros que ofenden a los de otras religiones al pasarlos por alto y no incluirlos en su círculo de amistades. Eso puede suceder especialmente en comunidades donde nuestros miembros son la mayoría. He escuchado acerca de padres de criterio limitado que dicen a sus hijos que no pueden jugar con cierto niño del vecindario porque su familia no es de la iglesia. Ese tipo de comportamiento no va de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo. No entiendo por qué un miembro de nuestra iglesia permitiría que sucediera ese tipo de cosas. Yo he sido miembro de esta iglesia toda mi vida. No he escuchado
que se exhorte a los miembros de esta iglesia a hacer otra cosa que bondadosos, tolerantes y benevolentes. El Señor espera que enseñemos que la inclusión es un recurso positivo hacia la unidad y que la exclusión conduce a la división. Como seguidores de Jesucristo, nos sentimos consternados cuando escuchamos cómo se maltrata a los hijos de Dios por su raza. Nos sentimos desconsolados al escuchar sobre los recientes ataques a personas de raza negra, asiática, latina o de cualquier otro grupo. Los prejuicios, la tensión racial o la violencia no deberían nunca tener cabida en nuestros vecindarios, comunidades o dentro de la iglesia. Que cada uno de nosotros, sin importar su edad, hagamos lo mejor posible. A pesar de que se esfuercen por demostrar amor y bondad, sin duda resultarán heridos o afectados por las malas decisiones de otros. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos la admonición del Señor. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan. Hacemos todo lo posible por superar la adversidad. Nos esforzamos por perseverar hasta el fin, orando constantemente para que la mano del Señor modifique nuestras circunstancias. Damos gracias por las personas que Él pone en nuestro camino para ayudarnos. Me conmueve un ejemplo sobre esto de los primeros días de la historia de la Iglesia. Durante el invierno de 1838 y 1839, José y otros líderes de la Iglesia fueron detenidos en la cárcel de Liberty, mientras que los santos fueron expulsados de sus hogares en Missouri. Los santos estaban desamparados y sufriendo por el frío y la falta de recursos. Los residentes de Quincy, Illinois, vieron su desesperada situación y les tendieron una mano con compasión y amistad. Wendell Mays, un habitante de Quincy, recordó el momento en el que vio por primera vez a los santos a lo largo del río Mississippi en tiendas. Algunos tenían sábanas extendidas para resguardarse del viento. Los niños estaban temblando alrededor del fuego sobre el cual soplaba el viento, así que no les servía de mucho. Los pobres santos padecían terriblemente. Al ver la difícil situación, los residentes de Quincy se organizaron para prestar ayuda. Algunos ayudaron a transportar a sus amigos al otro lado del río. Él continuó, ellos donaron generosamente, los comerciantes competían entre sí para ver cuál de ellos llegaba a ser el más generoso. Pronto reunieron contribuciones con harina, carne de cerdo, azúcar, botas y zapatos que tanto necesitaban. En poco tiempo, los refugiados superaban en número a los residentes de Quincy, quienes abrieron sus casas y compartieron sus escasos recursos con gran sacrificio. Muchos de los santos de los últimos días sobrevivieron el invierno gracias a la compasión y generosidad de los residentes de Quincy. Esos ángeles terrenales abrieron sus corazones y hogares, dieron alimento para salvar vidas, calidez y tal vez lo más importante, una mano de amistad a los santos que sufrían. Aunque su estancia en Quincy fue corta relativamente, los santos nunca olvidarían su deuda de gratitud con sus queridos vecinos, y Quincy llegó a ser conocida como la ciudad de refugio. Cuando la adversidad y la aflicción nos sobrevienen por actos reprobables, negativos e incluso mezquinos, podemos elegir tener esperanza en Cristo. Esta esperanza viene de su invitación. Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré, y la promesa que Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Terminemos ahora donde empezamos. Una cuidadora compasiva que despliega su bondad con un espíritu enriquecedor y un resultado inesperado. Sanar los corazones de los animales sobre los que ejercía mayordomía. ¿Por qué? Porque ella era así. Cuando miramos a través de la lente del Evangelio, reconocemos que nosotros también nos encontramos bajo el cuidado de un guardián compasivo que despliega su bondad con un espíritu enriquecedor. El buen pastor nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y tiene interés personal en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas. En este santo fin de semana de Pascua, de Resurrección, encuentro gran paz al saber que Jehová es mi pastor, que Él me conoce, que conoce a cada uno
y estamos bajo su cuidado. Cuando enfrentemos el viento y las tormentas de la vida, las enfermedades y las heridas, el Señor, nuestro pastor, nos sustentará con amor. Él sanará nuestros corazones y restaurará nuestras almas. De ello testifico, y de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, aunque él falleció hace 20 años, hay momentos en los que extraño a mi padre. La Pascua de Resurrección promete que lo volveré a ver. Cuando yo estaba en la escuela de posgrado en Inglaterra, mi padre fue a visitarme. Su corazón de padre sabía que yo extrañaba mi hogar. A mi padre le encantaban las aventuras, excepto cuando se trataba de la comida. Incluso en Francia, célebre por su cocina, él decía, comamos comida china. Como patriarca que sirvió durante mucho tiempo en la iglesia, mi padre era espiritual y compasivo. Una noche, mientras los vehículos de servicios de emergencia pasaban por París a toda velocidad con sus ruidosas sirenas, dijo, Gerrit, esos son los llantos y las heridas de una ciudad. En ese viaje sintió otros llantos y heridas. Una joven vendía helado en un pequeño carrito. Los cucuruchos eran justo del tamaño de una bola de helado. Por alguna razón, un hombre corpulento confrontó a la joven. Con gritos y empujones, tumbó el carrito, tirando los cucuruchos. No había nada que yo pudiera hacer mientras él destrozaba los cucuruchos con las botas. Todavía puedo ver a la joven de rodillas en la calle intentando rescatar trozos de cucuruchos con lágrimas de angustia rodándole por el rostro. Su imagen me persigue. Es un recuerdo de la falta de compasión, de cariño y de entendimiento que muy a menudo nos infligimos unos a otros. Otra tarde, cerca de París, mi padre y yo visitamos la gran catedral de Chartres. Malcolm Miller, un experto mundial de la catedral, señaló 3 juegos de vitrales en Chartres. Él dijo que en ellos se cuenta una historia. En el primero se muestra a Adán y Eva saliendo del jardín de Edén. En el segundo se cuenta la parábola del buen samaritano. En el tercero se representa la segunda venida del Señor. Si se ven juntos, estos vitrales pueden describir nuestro trayecto eterno. En ellos se nos invita a dar la bienvenida a todos a su mesón donde hay lugar. Como Adán y Eva, venimos a un mundo de espinas y cardos. En nuestro polvoriento camino a Jericó nos atacan, nos lastiman y nos dejan doloridos. Aunque debemos ayudarnos, por alguna razón, con demasiada frecuencia cruzamos al otro lado del camino. Sin embargo, con compasión, el buen samaritano se detiene y cura nuestras heridas con vino y aceite. Símbolos de la Santa Cena y de otras ordenanzas, el vino y el aceite nos dirigen a la sanación espiritual en Jesucristo. El buen samaritano nos coloca sobre su asno o en algunas representaciones vitrales nos lleva sobre sus hombros. Nos lleva al mesón, el cual puede representar su iglesia. En el mesón, el buen samaritano dice, cuídamelo, yo te pagaré cuando vuelva. El buen samaritano, un símbolo de nuestro Salvador, promete regresar, esta vez con majestuosidad y gloria. En esta época de Pascua de Resurrección, Jesucristo nos invita a llegar a ser como Él, un buen samaritano, a hacer de su mesón, su iglesia, un refugio para todos contra los golpes y tormentas de la vida. Nos preparamos para su prometida segunda venida en cuanto cada día hacemos a los más pequeños lo que Él haríamos. Los más pequeños somos cada uno de nosotros. Al entrar al mesón con el buen samaritano, aprendemos 5 cosas sobre Jesucristo y sobre nosotros mismos. Primero, llegamos al mesón tal y como somos, con las flaquezas y las imperfecciones que todos tenemos. No obstante, todos tenemos una contribución que es necesaria. A menudo nos encontramos juntos en nuestro trayecto hacia Dios. Pertenecemos a una comunidad unida, ya sea al afrontar pandemias, tormentas, incendios y sequías, o al satisfacer en silencio las necesidades cotidianas. Recibimos inspiración al deliberar en consejo, escuchando a cada persona, incluyendo a cada hermana y al Espíritu.
A medida que cambia nuestro corazón y recibimos su imagen en nuestro rostro, lo vemos a Él y a nosotros en su iglesia. En Él encontramos claridad, no disonancia. En Él encontramos una razón para hacer el bien, para ser buenos y una mayor capacidad para llegar a ser mejores. En Él descubrimos una fe duradera, una abnegación liberadora, un cambio afectuoso y confianza en Dios. En su mesón encontramos y profundizamos nuestra relación personal con Dios, nuestro Padre, y con Jesucristo. Él confía en que ayudemos a hacer del mesón el lugar que Él necesita que sea. Al ofrecer nuestros talentos y nuestros mejores esfuerzos, sus dones espirituales también nos fortalecen y bendicen. Un intérprete de español me dijo: Elder Gong, yo sabía por medio del Espíritu lo que usted iba a decir para que yo pudiera traducir, dijo este buen hermano, por el don de lenguas. Los dones de la fe y la certeza llegan y se manifiestan de un modo diferente en diversas situaciones. Una querida hermana recibió consuelo espiritual cuando su esposo falleció del COVID-19. Ella dijo: sé que mi querido esposo y yo volveremos a estar juntos. En una situación del COVID diferente, otra querida hermana dijo: sentí que debía suplicar al Señor y a los médicos que le dieran a mi esposo un poco más de tiempo. Segundo, Él nos suplica que hagamos de su mesón un lugar de gracia y espacio, donde cada persona se pueda reunir y haya lugar para todos. Como discípulos de Jesucristo, todos somos iguales, no hay grupos de segunda clase. Todas las personas son bienvenidas a las reuniones sacramentales, a otras reuniones dominicales y a eventos sociales. Con reverencia adoramos a nuestro Salvador, siendo amables y considerados los unos con los otros. Vemos a cada persona y la reconocemos, sonreímos, nos sentamos con los que están solos, aprendemos nombres, incluso los de los nuevos conversos, hermanos y hermanas que regresan, de hombres y mujeres jóvenes y de cada amado niño de la primaria. Al imaginarnos a nosotros mismos en su lugar, damos la bienvenida a amigos, visitantes, personas que se mudan al barrio, personas ocupadas que tienen que estar en demasiados asuntos al mismo tiempo. Lloramos la muerte de las personas, nos regocijamos y nos apoyamos el uno al otro. Cuando no alcanzamos nuestros ideales y nos apresuramos, somos inconscientes, críticos o prejuiciosos. Buscamos el perdón de los demás y hacemos mejor las cosas. Una familia de África que ahora vive en los Estados Unidos dijo: desde el primer día, los miembros de la iglesia fueron amigables y acogedores. Todos nos hicieron sentir a gusto y nadie nos menospreció. El padre dijo: en la Santa Biblia se enseña que los frutos del Evangelio provienen de las raíces del Evangelio, y los misioneros, dijeron el padre y la madre, queremos que nuestro hijo y nuestra hija lleguen a ser como esos misioneros. Hermanos y hermanas, ruego que cada uno de nosotros dé una cálida bienvenida a todos a su mesón. Tercero, en su mesón aprendemos que la perfección está en Jesucristo, no en el perfeccionismo del mundo. El perfeccionismo filtrado del mundo, perfecto, irreal y poco realista, nos puede hacer sentir inadecuados, cautivos de hacer búsquedas, deslices en una pantalla, clics en me gusta. Pero por el contrario, nuestro Salvador Jesucristo sabe todo lo que no queremos que los demás sepan sobre nosotros y aún así nos ama. Su Evangelio es uno de segundas y terceras oportunidades que se hizo posible gracias a su sacrificio expiatorio. Él nos invita a cada uno a ser un buen samaritano, a juzgar menos y a perdonarnos más a nosotros mismos, así como a los demás, incluso al esforzarnos por guardar más plenamente sus mandamientos. Nos ayudamos a nosotros mismos cuando nos ayudamos unos a otros. Una familia que conozco que vivía cerca de una calle muy transitada y los viajeros a menudo se detenían para pedir ayuda. Una mañana temprana la familia escuchó fuertes golpes a la puerta. Cansados y preocupados de quién podría ser a las 2 de la mañana, se preguntaron si, solo por esa vez, alguien más podría ayudar. Junto con los persistentes golpes, se escucharon: ¡fuego! Hay fuego detrás de su casa. Los buenos samaritanos se ayudan los unos a los otros.
Cuarto, en su mesón llegamos a formar parte de una comunidad del Evangelio centrada en Jesucristo, anclada en la verdad restaurada, los profetas y apóstoles vivientes y en otro testamento de Jesucristo, el Libro de Mormón. Él nos lleva a su mesón y también a su casa, el Santo Templo. La casa del Señor es un lugar donde, como en el caso del hombre herido en el camino a Jericó, el buen samaritano puede limpiarnos y vestirnos, prepararnos para regresar a la presencia de Dios y unirnos eternamente a la familia de Dios. Sus templos están abiertos para todos los que viven su evangelio con fe y obediencia. El regocijo del templo incluye la unidad del evangelio entre diversos patrimonios, culturas, idiomas y generaciones. En la palada inicial del templo de Taylorsville, Utah, Mas Harker, de 17 años, compartió un lago de fe familiar que 6 generaciones antes había iniciado su antepasado Joseph Harker y su esposa Susana Smith. En el Evangelio restaurado de Jesucristo, cada uno de nosotros puede convertirse en un vínculo fuerte en las generaciones de nuestra familia. Por último, en quinto lugar, nos regocijamos porque Dios ama a sus hijos con nuestros orígenes y circunstancias diversas, en cada nación, tribu y lengua, y hay lugar para todos en su mesón. A lo largo de los últimos 40 años, los miembros de la Iglesia se han vuelto cada vez más internacionales. Desde 1998, más miembros de la Iglesia han vivido fuera que dentro de los Estados Unidos y Canadá. Para 2025, prevemos que habrá tantos miembros de la Iglesia en América Latina como en los Estados Unidos y Canadá. Se está cumpliendo la profecía del recogimiento de los fieles descendientes del Padre Lehi. Los santos fieles, incluso en el área donde se establecieron los pioneros, siguen siendo una reserva de devoción y servicio para la Iglesia en todo el mundo. Además, la mayoría de los miembros adultos de la Iglesia ahora son solteros, viudos o divorciados. Este es un cambio significativo. Incluye a más de la mitad de nuestras hermanas de la Sociedad de Socorro y a más de la mitad de nuestros hermanos adultos del sacerdocio. Este patrón demográfico ha sido el caso en la Iglesia a nivel mundial desde 1992 y en la Iglesia en los Estados Unidos y Canadá desde 2019. Nuestra posición ante el Señor y en su Iglesia no es una cuestión de nuestro estado civil, sino de llegar a ser discípulos fieles y valientes de Jesucristo. Los adultos quieren ser vistos como adultos y ser responsables y contribuir como adultos. Los discípulos de Jesucristo vienen de todas partes, de toda forma, tamaño, color y edad. Cada uno con talentos, deseos justos e inmensas capacidades para bendecir y servir. Procuramos seguir diariamente a Jesucristo con fe para arrepentimiento y con gozo perdurable. En esta vida, a veces esperamos en el Señor. Puede que todavía no estemos donde esperamos o queremos estar en el futuro. Una hermana fiel dice: esperar fielmente en el Señor para recibir sus bendiciones es una posición santa. No debe realizarse con lástima, condescendencia ni juicio, sino con un honor sagrado. Mientras tanto, vivimos ahora sin esperar a que comience la vida. Isaías promete que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El buen samaritano promete regresar. Los milagros acontecen cuando nos cuidamos los unos a los otros como Él lo haría. Cuando venimos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, encontramos una respuesta en Jesucristo, ceñidos con sus comprensivos brazos de seguridad. Las ordenanzas sagradas ofrecen un sentido de pertenencia por convenio y el poder de la divinidad para santificar las intenciones internas y las acciones externas.
Mientras hacemos lugar en su mesón y recibimos a todos, nuestro buen samaritano nos puede sanar en nuestros polvorientos caminos terrenales. Con un amor perfecto, nuestro Padre y su Hijo Jesucristo desean salvarnos y exaltarnos y nos prometen la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De ello testifico con gratitud. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos agradecimiento al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos deleitará cantando Hazme andar en la luz. Nuestro último discursante de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando El Espíritu de Dios. La última oración la ofrecerá el elder James B. Martino de los 70. Station.
My dear brothers and Mis sisters, queridos hermanos y hermanas, agradezco estar con ustedes en esta primera sesión de la conferencia general. Los discursantes, la música y la oración han traído el espíritu, así como un sentimiento de luz y esperanza. Ese sentimiento me ha traído a la memoria el primer día que entré en el templo de Salt Lake. Yo era joven. Mis padres fueron mis únicos acompañantes aquel día. Una vez dentro, se detuvieron un instante para saludar a un obrero del templo. Yo me adelanté a ellos y quedé a solas por un momento. Una pequeña mujer de cabello cano, con un hermoso vestido blanco de templo, me saludó. Levantó la mirada hacia mí, sonrió y entonces dijo muy suavemente: «Bienvenido al templo, hermano Eyring». Por un instante pensé que era un ángel, porque sabía mi nombre. No me había dado cuenta de que habían colocado una pequeña tarjeta con mi nombre en la solapa de mi saco. Pasé junto a ella y me detuve. Alcé la vista hacia un alto techo blanco que hacía que la habitación fuera tan luminosa que parecía casi como si estuviera abierta al cielo. Y en ese momento vino a mi mente un pensamiento con estas claras palabras: «He estado antes en este lugar iluminado». Pero de inmediato me vinieron a la mente, en una voz que no era la mía, estas otras palabras: «No, jamás has estado aquí. Estás recordando un momento antes de que nacieras, porque estuviste en un lugar sagrado como este». En el exterior de nuestros templos colocamos las palabras «Santidad al Señor», las cuales sé por mí mismo que son verdaderas. El templo es un lugar santo donde la revelación nos llega fácilmente si nuestro corazón está abierto a ella y somos dignos de recibirla. Más tarde, ese primer día, volví a sentir el mismo espíritu. La ceremonia del templo incluye algunas palabras que causaron un sentimiento de ardor en mi corazón, confirmando que lo que se estaba representando era verdad. Lo que sentí era personal para mí con respecto a mi futuro. Y se convirtió en una realidad 40 años después, por medio de un llamado de servir al Señor. Tuve el mismo sentimiento cuando me casé en el templo de Logan. El presidente Spencer W. Kimball efectuó el sellamiento. En las pocas palabras que pronunció, dio este consejo: «Hal y Kathy vivan de manera tal que, cuando llegue el llamado, puedan dejar todo con facilidad». Mientras decía esas pocas palabras, vi con claridad en mi mente, a todo color, una colina empinada y un camino que conducía a la cima. Una cerca blanca se extendía por el lado izquierdo de la carretera y desaparecía en una hilera de árboles en la cima de la colina, entre los cuales apenas se divisaba una casa blanca. Un año después, reconocí esa colina cuando mi suegro nos condujo por aquella carretera. Era en cada detalle lo que vi cuando el presidente Kimball nos dio su consejo en el templo. Cuando llegamos a la cima de la colina, mi suegro se detuvo junto a la Casa Blanca. Nos dijo que él y su esposa iban a comprar la propiedad
y que querían que su hija y yo viviéramos en la casa de huéspedes. Ellos vivirían en la casa principal, no tan lejos de allí. Así que durante los 10 años que vivimos en ese encantador entorno familiar, mi esposa y yo decíamos casi todos los días, será mejor que disfrutemos de esto, porque no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Recibimos una llamada de Neil A. Maxwell, comisionado de educación de la iglesia. La advertencia que nos había dado el presidente Kimball de poder dejar todo con facilidad se convirtió en una realidad. Fue un llamado a dejar lo que parecía una situación personal idílica para servir en una asignación en un lugar del que no sabía nada. Nuestra familia estuvo lista para abandonar esa época y ese lugar benditos porque un profeta en un santo templo, un lugar de revelación, vio un acontecimiento futuro para el cual estuvimos preparados. Sé que los templos del Señor son lugares santos. Mi propósito hoy, al hablar de ellos, es aumentar su deseo y el mío de ser dignos y estar listos para más oportunidades de tener experiencias en el templo que están por venir. Para mí, la mayor motivación para ser digno de las experiencias en el templo es lo que el Señor ha dicho de sus santas casas. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. El presidente Russell M. Nelson nos dejó en claro que podemos ver al Salvador en el templo en el sentido de que ya no es desconocido para nosotros. Y agregó también, lo entendemos a Él, comprendemos su obra y su gloria, y comenzamos a sentir el impacto infinito de su vida incomparable. Si ustedes y yo fuéramos al templo, no siendo lo suficientemente puros, no podríamos ver por el poder del Espíritu Santo la enseñanza espiritual respecto al Salvador que se puede recibir en el templo. Cuando somos dignos de recibir esa enseñanza, la esperanza, el gozo y el optimismo pueden crecer a lo largo de nuestra vida por medio de nuestra experiencia en el templo. Esa esperanza, gozo y optimismo están disponibles solo al aceptar las ordenanzas que se realizan en los santos templos. Es en el templo donde podemos recibir la seguridad de las conexiones familiares amorosas que continuarán después de la muerte y que durarán por la eternidad. Hace años, mientras servía como obispo, un joven se resistía a mi invitación de hacerse digno de vivir con Dios en familias para siempre. Me contó acerca de los buenos momentos que pasaba con sus amigos. Le dejé hablar. Entonces, me contó de un momento durante una de sus fiestas, rodeado por el ruido estridente, en el que de repente se dio cuenta de que se sentía solo. Le pregunté qué había pasado. Dijo que había recordado una ocasión en que, de pequeño, estaba sentado en el regazo de su madre, quien lo rodeaba con sus brazos.
Por un momento se le escaparon algunas lágrimas al compartir aquello. Le dije lo que sé que es verdad. La única manera en que puedes tener el sentimiento de ese abrazo familiar para siempre es haciéndote digno y ayudando a otras personas a recibir las ordenanzas selladoras del templo. No conocemos los detalles de las conexiones familiares en el mundo de los espíritus o lo que pueda suceder después de que resucitemos. Pero sí sabemos que el profeta Elías vino como fue prometido para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y sabemos que nuestra felicidad eterna depende de que demos lo mejor de nosotros mismos para ofrecer la misma felicidad duradera a tantos de nuestros parientes como podamos. Siento el mismo anhelo de tener éxito al invitar a los miembros vivos de la familia a desear ser dignos de recibir y honrar las ordenanzas selladoras del templo, algo que forma parte del recogimiento prometido de Israel en los últimos días a ambos lados del velo. Una de nuestras mayores oportunidades es cuando los miembros de nuestra familia son jóvenes. Ellos nacen con el don de la luz de Cristo, el cual les permite percibir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, incluso al ver un templo o la imagen de un templo, puede cultivar en ellos el deseo de ser dignos y tener el privilegio de entrar allí algún día. Luego puede llegar el día en que, como jóvenes, reciban una recomendación para el templo a fin de realizar bautismos por representantes en él. Durante esa experiencia puede desarrollarse en ellos el sentimiento de que las ordenanzas del templo siempre señalan hacia el Salvador y su expiación. Al sentir que están ofreciendo a una persona en el mundo de los espíritus la oportunidad de ser limpiada del pecado, crecerá su aspiración de ayudar al Salvador en su obra sagrada de bendecir a un hijo de nuestro Padre Celestial. He visto el poder de esa experiencia cambiar la vida de una joven. Hace años, fui con una de mis hijas a un templo a última hora de la tarde. Ella fue la última en servir como representante en el bautisterio. Le preguntaron si podía quedarse más tiempo para completar las ordenanzas de todas las personas cuyos nombres se habían preparado, y dijo que sí. Observé a mi hija mientras entraba en la pila bautismal y comenzaron los bautismos. A mi pequeña le corría el agua por el rostro cada vez que la sacaban del agua. Le preguntaban una y otra vez, ¿puedes hacer más? Y ella cada vez decía que sí. Como padre preocupado, comencé a abrigar la esperanza de que la excusaran de hacer más bautismos. Pero aún recuerdo su firmeza cuando le preguntaban si podía hacer más, y ella decía con una vocecita decidida, sí. Se quedó hasta que la última persona de la lista de ese día recibió la bendición del bautismo en el nombre de Jesucristo. Esa noche, cuando ella y yo salimos del templo, me maravillé de lo que había visto. Una niña había sido elevada y transformada ante mis ojos al servir al Señor en su casa. Todavía recuerdo el sentimiento de luz y paz mientras nos alejábamos del templo. Los años han pasado y ella sigue diciendo que sí a la pregunta del Señor de si hará más por Él cuando es muy difícil. Eso es lo que puede hacer el servicio en el templo para transformarnos y elevarnos. Por eso, mi esperanza para ustedes y para toda su querida familia es que desarrollen en ustedes el deseo y la determinación de ser dignos de ir a la casa del Señor tan a menudo como las circunstancias lo permitan. Él desea darles la bienvenida allí. Ruego que traten de inculcar en el corazón de los hijos del Padre Celestial el deseo de ir allí, donde puedan sentirse cerca de Él
y que también inviten a sus antepasados a hacerse merecedores de estar con Él y con ustedes para siempre. Estas palabras pueden ser nuestras. Me encanta ver el templo. Un día ir podré. Me enseñará el Espíritu Santo y oraré, pues el templo es casa del Señor, lugar tranquilo y bello. Desde niño me prepararé. Es mi deber sagrado. Doy mi solemne testimonio de que somos hijos de un Padre Celestial amoroso. Él eligió a su Hijo amado Jesucristo para que fuera nuestro Salvador y Redentor. La única manera de volver a vivir con ellos y con nuestra familia es mediante las ordenanzas del Santo Templo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson posee y ejerce todas las llaves del sacerdocio que hacen posible la vida eterna para todos los hijos de Dios. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. The Spirit of God like a fire is burning. The latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given henceforth and forever. Amen and amen. Extending the saints' understanding, restoring their judges and all as at first. The knowledge and power of God are expanding. The veil o'er the earth is beginning
Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que estás with en los gratitude cielos, we come before thee now. venimos a ti con gratitud, Padre. For this general Te conference agradecemos and for this esta season. conferencia general y por esta época We tan give thee especial. thanks for thy Son, Agradecemos por tu Hijo, wonderful atoning sacrifice. por su sacrificio expiatorio. We truly stand all amazed En realidad, asombro nos and da opportunities that we las bendiciones y las oportunidades que nos brindas. Agradecemos el Evangelio de arrepentimiento por el gozo y la felicidad que nos trae. Gracias por profetas, videntes y reveladores. Padre, hemos escuchado las palabras de nuestro profeta, quien nos ha invitado a venir a ti y buscar aquellos escombros que quizás debamos deshacernos de ellos en nuestras vidas. Bendícenos con fe y con valor para actuar según esas cosas que nos ayudarás a identificar que debamos cambiar. Ayúdanos, Padre, a ser más amorosos, para que a medida que nuestros corazones se vuelvan más hacia ti, encontremos maneras de acercarnos más a ti y bendecir la vida de tus hijos en todo el mundo. Ayúdanos en este fin de semana santo para obtener un mayor aprecio de todo lo que se ha hecho por nosotros para que podamos regresar a ti. Este es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. This has been a broadcast Esta ha of the sido la Saturday transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo y fue seleccionada de conferencias generales anteriores. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.